Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame. Agradezco a Dios la bendición que me concede de saludarlos, que su gracia permanezca en todos. Nuestro tema es En busca de lo perdido y tiene dos partes. Esta es la segunda. Nuestra base bíblica es la misma, Lucas 19:10, que dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Lucas 15, donde el Señor Jesucristo narra 3 parábolas sobre 3 cosas perdidas. En la primera parte de este tema, enfocamos nuestra atención en la parábola de la oveja perdida. En esta segunda parte, reflexionaremos, con la ayuda de Dios, sobre algunas enseñanzas bíblicas de la moneda perdida y el hijo pródigo. Antes de iniciar con la segunda parte de esta reflexión, quiero retomar una expresión de la parábola La oveja perdida, que se encuentra en Mateo 18:13, donde encontramos al Señor Jesús, sus discípulos y un niño. La frase es: ¿y si la encuentra? Gramaticalmente, la palabra sí, sin acento, expresa condiciones reales, probables o posibles de que algo suceda. Algunos podrán preguntarse: ¿y si no sucede? Que nada ni nadie nos desaliente ni piense no es seguro, y esto nos haga desistir de la búsqueda. Es importante confiar en Dios y afirmar nuestro pensamiento en el versículo 14, que dice: así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Dios, con toda seguridad, respaldará el esfuerzo de los padres, pastores e instructores que luchan por los niños, adolescentes y jóvenes, porque así está escrito: ningún esfuerzo es demasiado grande en la búsqueda de ellos. Las ovejas, sean grandes o pequeñas, ovejas o corderos, no tienen la capacidad de orientación, por eso dependen del pastor para su cuidado y preservación. Y nuestra segunda parte, con el tema En busca de lo perdido, vemos que el Señor Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no solo a buscar. Ese propósito inicial tiene un final. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas de amor, responsabilidad y misericordia hacia las personas. 3 parábolas sobre 3 cosas perdidas: la oveja, la moneda y el hijo pródigo. En el contexto encontramos a 2 grupos completamente diferentes. Estamos aquí ya ubicándonos en Lucas 15. Los publicanos y pecadores, por un lado, y los fariseos y los escribas por el otro. A ellos les narra estas parábolas. Aquí ya no aparece un niño. Continuemos entonces nuestra reflexión con las 2 últimas, la moneda y el hijo pródigo. Leamos Lucas 15, versículos del 8 al 10, la moneda perdida. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué escogió el Señor Jesús una moneda para esta parábola? Las mujeres palestinas recibían 10 monedas de plata como regalo matrimonial. Estas monedas tenían un valor sentimental muy grande y perder una de ellas era muy angustiante. Esta mujer empezó a buscar con diligencia, encendió la lámpara, barrió la casa y buscó con cuidado hasta que encontró la moneda. Cuando la encontró, compartió su gozo con sus amigas y vecinas. También en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente. El propósito de la búsqueda hasta encontrarla, o encontrar algo perdido, o a alguien perdido, es el arrepentimiento del pecador para volver a Dios, porque esas 3 cosas representan pecadores perdidos. ¿Pero una moneda necesita arrepentimiento?
¿Por qué escogió el Señor una moneda para esta parábola? Veamos también lo siguiente. La oveja, dijimos, se perdió porque ellas no tienen sentido de orientación. Se pierden y no saben cómo regresar al redil. La moneda se perdió en casa y, por supuesto, la moneda no tiene la culpa de ello. ¿Qué pasó entonces? ¿Quién tuvo la culpa? Es probable que se perdió por descuido. También puede ser que la mujer tenía tantas actividades que no pudo atender tantos detalles. Es necesario que pensemos en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Todos están bien? ¿Hay alguien perdido? ¿Todos están seguros y en la fe de Dios? Las pérdidas han sucedido desde tiempos antiguos. Leamos Jueces 2, versículos del 6 al 10. Aquí se mencionan 3 generaciones. La primera, Josué y Caleb, que son los que entraron a la tierra prometida para guiar a todo el pueblo. Es la primera generación, Josué y Caleb. La segunda, ya habían pasado años en el desierto, pero en ese momento en que Dios establece quiénes iban a pasar, eran menores de 20 años que habían visto las grandes obras de Dios. Y luego, los hijos de todos ellos que comprenden la tercera generación que no conocía a Dios. Y sin Dios era una generación perdida. Leemos en Jueces 2, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. ¿Se fijan aquí ustedes? Josué, aunque no menciona a Caleb, pertenecía a la primera generación. Y luego ya los ancianos, esa generación adulta, que había visto las grandes obras que Dios había hecho por Israel. Pero, dice en el versículo 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. Esta es la tercera en la que nos vamos a enfocar. Esa generación, dice, no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué esta tercera generación no conocía a Dios? Sus padres estuvieron tan ocupados por poseer su heredad, por conquistar la tierra, que no tuvieron tiempo de instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Esto es muy triste, muy lamentable y tiene consecuencias muy graves. Veamos lo que sucedió con esta generación. En Jueces 2, versículos 11 al 12, dice: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Dios de sus padres que los había sacado de Egipto y se fueron tras otros dioses. Y tuvieron gran aflicción a causa de muchos enemigos que los despojaban. Bueno, esto sucedió antes de Cristo, en el tiempo de los jueces, pero en la actualidad pasa lo mismo en las familias de algunos creyentes. ¿Cuánto tiempo ocupamos cada día para orar en familia, estudiar la palabra de Dios, gozarnos en ese conocimiento? ¿Cuánto tiempo? O las familias están tan ocupadas con el trabajo, los quehaceres o tareas escolares y no hay tiempo para Dios. O peor aún, hay tiempo, pero los celulares, los videojuegos o las redes sociales absorben a toda la familia, a los padres y a los hijos. Cuidado, la familia está en grave peligro. Recordemos que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es el conocimiento de Dios. No dejemos que se pierdan por falta de este conocimiento. Si algún miembro de la familia se encuentra perdido,
sin Dios, sigamos luchando hasta encontrarlo y llevarlo a Cristo para salvación de su vida. Dios nos respaldará. No desmayemos. Y la siguiente parábola es la del hijo pródigo, que también se encuentra en Lucas 15, versículos del 11 al 24. Esta parábola es muy conocida, por lo tanto vamos a leer solamente algunas partes para considerar algunas enseñanzas. En el versículo 11 ahora presenta a un hombre también y dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Este hijo se perdió voluntariamente. Él deseaba ser libre para vivir a su antojo. Se fue lejos, a una provincia apartada. Este hijo buscó los placeres del pecado, perdiendo la verdadera vida que solo puede encontrarse en una buena relación con Dios. Y él mismo lo reconoce: he pecado contra el cielo y contra ti. Quiero decirles, dice la Biblia, que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Volviendo así, en sí, significa que recapacitó y se dio cuenta de que su pecado lo había dejado hambriento y en la ruina total. Entonces pudo pensar con más claridad: me levantaré, iré a mi padre y le diré. El hijo mostró un arrepentimiento total y sincero, y así lo hizo. Pero cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjense bien, he pecado contra el cielo, porque Dios es el Dios de nosotros. Lo crea usted o no lo crea, lo reconozca como Dios de su vida o no lo reconozca, Dios es nuestro creador. Pero entonces el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, traigan un becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era. Entonces hay una muerte espiritual, separado de Dios y viviendo en pecado, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El Padre representa a Dios, siempre dispuesto a perdonar, con un anhelo constante por el regreso del pecador. Lo vio su Padre, fue movido a misericordia y corrió. La misericordia es un atributo magnífico de Dios que lo distingue de los dioses falsos, inventados por los seres humanos. Dios seguirá salvando a los pecadores con regocijo y celebración en el cielo cada vez que uno de ellos se arrepiente. En ese momento, Dios le concede la salvación. Pero hay personas que no perciben que se encuentran perdidas, pero otras sí. Permítame leer 2 ejemplos de esto. El primero es un fragmento del poema La raza de bronce de Amado Nervo. Y el segundo ejemplo es cuando el apóstol Pablo se encuentra en Atenas, que encontramos en Hechos 17. Leo el primer ejemplo, La raza de bronce, solamente un fragmento. ¿Quiénes sois vosotros?, exclamé. ¿Que quiénes somos? Los gigantes de una raza magnífica de bronce. Yo me llamé Netzahualcóyotl y era rey de Texcoco, y fui sabio y fui bueno. Entre las brumas del paganismo adiviné al Dios santo. Le erigí una pirámide y en ella
Siempre al fulgor de la primera estrella y al son del huehuet le elevé mi canto. ¡Qué hermoso! Entre las brumas del paganismo, sí, Netzahualcóyotl adivinó al Dios Santo. No sé en qué brumas se encuentren, dice la Biblia, que las naciones caerán en oscuridad, ¿sí? Todas las naciones del mundo, pero que entre esas brumas haya personas que puedan saber que hay un Dios Santo que los ama y no quiere la condenación para ellos, sino quiere el arrepentimiento y que se vuelvan a Él. El segundo ejemplo leemos en Hechos 17, versículo 22, algunos versículos en adelante del versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y más adelante sigue diciendo el apóstol Pablo: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Algunos, al oír este mensaje y el mensaje de la resurrección de Cristo, pues no hacen caso. Y el apóstol tiene que salir, pero termina diciendo que algunos creyeron. Quiero que veamos qué hemos aprendido de todo esto. ¿Cuál es la aplicación para nuestras vidas? Puede haber perdidos en nuestro ámbito de responsabilidad y es importante que mostremos amor y misericordia por ellos. Que nuestra búsqueda sea hasta encontrarlos y llevarlos a Cristo para salvación, porque esta es la voluntad de Dios. Y concluyamos: a todos los varones, a todos los padres, las mujeres, jóvenes y hasta niños, y cada uno de nosotros, oremos por aquellos que no conocen a Dios y se encuentran perdidos y lejos de Él, sin salvación. ¿Que no los conocemos? Entonces oremos para que Dios les envíe mensajeros. Si los conocemos, están perdidos y lejos de Dios, que Dios ponga más amor en nosotros por los perdidos y por nuestra familia, pequeños y grandes, para que ninguno se pierda. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos has mostrado tu gran amor por los perdidos en este pasaje. Ayúdanos, por favor, para tener compasión de ellos. Llena nuestro corazón de tu amor y tu palabra para traerlos a ti. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Que Dios nos conceda la bendición de ser instrumentos de su amor. Que Dios los bendiga y los guarde. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó. Mis pasos